Hay personas que han pasado 30, 40 o incluso 50 años sintiendo que hay algo extraño en ellas. Personas que se han preguntado por qué una conversación sencilla puede dejarlas agotadas, por qué un cambio pequeño en los planes provoca una ansiedad difícil de explicar, o por qué ciertos sonidos, luces y texturas parecen entrar en su cuerpo con una intensidad que los demás no comprenden. Durante mucho tiempo muchas pensaron que eran demasiado sensibles, rígidas o complicadas, pero quizá el problema nunca fue que estuvieran rotas. Quizá lo que faltaba eran palabras adecuadas para comprender cómo su cerebro, su cuerpo y su sistema nervioso procesaban el mundo. Este vídeo está inspirado en una mirada neurocientífica y humana sobre la relación entre percepción, emoción y conducta. No pretende diagnosticar a nadie. Reconocerse en uno o varios rasgos no significa automáticamente estar dentro del espectro autista. Comprender ciertos patrones puede abrir una conversación importante para quienes han vivido durante décadas sintiéndose diferentes sin saber por qué. El autismo no es una enfermedad que deba curarse, ni una tragedia que defina por completo a una persona. Es una condición del neurodesarrollo, una manera distinta de percibir, organizar y responder a la información. El cerebro autista funciona con una calibración diferente. Esa diferencia puede manifestarse en la sensibilidad, la comunicación, la atención, las rutinas y la forma de relacionarse. Muchas señales no gritan, susurran. Pueden confundirse con timidez, perfeccionismo, mal carácter, ansiedad o falta de flexibilidad. Cuando nadie interpreta esos susurros, la persona aprende a culparse. Y vivir culpándose por una diferencia neurológica puede convertirse en una fuente profunda de agotamiento. Uno de los primeros patrones es la necesidad intensa de rutina y previsibilidad. Todos tenemos hábitos. Nos gusta tomar el café de una determinada manera, elegir el mismo camino o mantener ciertos horarios. Pero en algunas personas la rutina no es solo una preferencia. Es una estructura interna que permite al sistema nervioso sentirse seguro. Imagina a alguien que se levanta siguiendo un orden preciso. Se ducha, desayuna lo mismo, sale a una hora concreta y toma siempre la misma ruta. Desde fuera puede parecer una costumbre sin importancia. Sin embargo, ese orden reduce la cantidad de decisiones inesperadas que su cerebro debe procesar. Cuando un plan cambia de repente, la reacción puede parecer desproporcionada. Tal vez se cancela una cita, se cambia el lugar de una reunión o alguien anuncia una visita sin avisar. Para muchas personas esto es una pequeña molestia. Para alguien con una fuerte necesidad de previsibilidad puede sentirse como si el suelo interno se moviera. La neurociencia nos invita a observar que el cerebro está constantemente anticipando lo que ocurrirá. No espera pasivamente al mundo, hace predicciones. Cuando la realidad coincide con lo previsto, el sistema funciona con menor esfuerzo. Cuando algo cambia, el cerebro necesita actualizar rápidamente su mapa. En algunas personas autistas, esa actualización puede requerir más energía y generar una activación intensa. El cuerpo puede interpretar el cambio como una pérdida temporal de seguridad. El corazón se acelera, la respiración se vuelve superficial, los músculos se tensan y la mente busca urgentemente una nueva estructura. Por eso, la reacción no siempre es terquedad. A veces es el sistema nervioso intentando recuperar estabilidad. El cuerpo no es un enemigo, sino un mensajero. Si una persona se irrita, se bloquea o necesita retirarse después de un cambio imprevisto, quizá no está tratando de controlar a los demás. Tal vez intenta regular una sobrecarga interna que todavía no sabe nombrar. Avisar con tiempo, explicar con claridad que va a cambiar y permitir unos minutos de adaptación puede reducir mucho el sufrimiento. No se trata de construir una vida sin cambios, sino de reconocer que algunas transiciones necesitan más preparación. El segundo patrón tiene que ver con la sensibilidad sensorial. Imagina entrar en un restaurante lleno. Para muchas personas, el cerebro filtra automáticamente gran parte del ruido. Escucha la voz de quien está enfrente y convierte las demás conversaciones en un fondo difuso. Pero para otra persona, cada sonido puede llegar con una intensidad similar. Los cubiertos, una silla arrastrándose, la música, la máquina de café
o el zumbido de una lámpara. No es falta de atención, es, en muchos casos, un exceso de información compitiendo por la misma atención. La atención moldea nuestra experiencia interna. Aquello que el cerebro no logra filtrar continúa ocupando espacio, y ese espacio tiene un límite. Cuando demasiados estímulos entran al mismo tiempo, el sistema nervioso puede pasar de la incomodidad a la saturación. Lo mismo puede ocurrir con una luz fluorescente, una etiqueta en la ropa, el olor de un perfume, una textura o un contacto físico inesperado. Lo que para una persona es apenas perceptible, para otra puede ser invasivo e incluso doloroso. Una misma persona puede ser hipersensible en un sentido e hiposensible en otro. Puede escuchar un ruido mínimo y al mismo tiempo tardar en darse cuenta de que tiene frío, hambre o dolor. El procesamiento sensorial es una red compleja, con umbrales diferentes para cada señal. Pensemos en alguien que vuelve a casa después de trabajar y necesita apagar las luces, cerrar la puerta y permanecer en silencio. Su familia puede interpretar ese gesto como rechazo, pero quizá esa persona está intentando disminuir la cantidad de información que su cerebro ha acumulado durante horas. A veces, lo más compasivo no es exigir una explicación inmediata, sino ofrecer espacio. También puede ayudar a observar el cuerpo antes de llegar al límite. Notar la tensión en la mandíbula, la respiración acelerada, el impulso de escapar, el cansancio repentino o la dificultad para seguir una conversación. Estas señales no son debilidad, son información. Una práctica sencilla consiste en detenerse durante unos segundos y preguntarse: ¿qué estímulo está ocupando demasiado espacio ahora mismo? Tal vez sea el ruido, la luz o la presión social de responder. Nombrarlo no elimina la intensidad, pero puede devolver una pequeña sensación de orientación. Comprender la sensibilidad sensorial nos invita a abandonar el juicio. Una persona no exagera necesariamente porque algo le moleste más. Su sistema nervioso puede estar registrando el entorno de una manera distinta. Cuando dejamos de preguntar ¿por qué no puede soportarlo como los demás? Y empezamos a preguntar ¿qué necesita su cuerpo para sentirse seguro?, cambia la calidad de nuestra relación. Muchas veces el sufrimiento no nace solo de la sensibilidad, nace de tener que esconderla, justificarla o soportarla en silencio para no parecer difícil. En la siguiente parte entraremos en uno de los aspectos más agotadores y menos visibles: el esfuerzo constante de descifrar las reglas sociales, interpretar gestos y aprender conscientemente lo que para otros parece automático. Las reglas de la vida social parecen naturales cuando el cerebro las ha aprendido de manera intuitiva. Saber cuánto tiempo mirar a alguien a los ojos, cuándo intervenir en una conversación, cómo reconocer que una persona quiere despedirse o cómo distinguir una broma de una crítica, son procesos que muchas personas realizan sin pensar. Sin embargo, para algunas personas dentro del espectro autista, esas reglas no son evidentes, no aparecen como una intuición inmediata. Deben observarse, analizarse y aprenderse conscientemente. Esto no significa que la persona no tenga interés en relacionarse, que carezca de empatía o que prefiera necesariamente estar sola. Significa que ciertos códigos sociales pueden resultarle menos previsibles. Imagina entrar en una habitación en la que todos parecen conocer las normas de un juego, pero nadie te las ha explicado. Ves cómo los demás reaccionan, cuándo sonríen, cuándo guardan silencio y qué expresiones utilizan. Tú intentas deducir las reglas observando cada movimiento. Quizá aprendes que debes mirar a los ojos, pero nadie te dice durante cuánto tiempo. Si miras poco, pueden pensar que no prestas atención. Si miras demasiado, la otra persona puede sentirse incómoda. Así que calculas, corriges y vigilas tu comportamiento mientras intentas seguir el contenido de la conversación. Este esfuerzo tiene un coste cognitivo. Mientras una persona neurotípica puede concentrarse principalmente en lo que se está diciendo, otra puede estar procesando simultáneamente las palabras, el tono de voz, la expresión facial, la postura corporal y la respuesta social que se espera de ella. Es como intentar escuchar una historia mientras resuelves varios problemas al mismo tiempo. Por eso, una reunión aparentemente sencilla
puede dejar a alguien profundamente cansado. Desde fuera, nadie observa ese trabajo interno. Solo ve a una persona que ha participado, ha sonreído y ha respondido correctamente. Pero su sistema nervioso puede terminar la interacción como si hubiera realizado una tarea de enorme intensidad. La neurociencia nos invita a observar que la comunicación no depende únicamente del lenguaje. También intervienen la atención, la memoria de trabajo, la percepción corporal y la capacidad de integrar muchas señales en pocos segundos. Cuando toda esa información debe procesarse de forma consciente, la conversación deja de ser espontánea y se convierte en una tarea. Hay personas que preparan mentalmente lo que dirán antes de hacer una llamada. Repasan posibles preguntas, imaginan respuestas y ensayan incluso el tono que utilizarán. Después de la conversación, vuelven a analizarla durante horas. ¿Hablé demasiado? ¿Mi respuesta fue adecuada? ¿Debí sonreír? ¿Habrá pensado que fui descortés? Este análisis repetitivo no siempre nace de una inseguridad irracional. Puede ser la consecuencia de haber vivido muchas situaciones en las que las propias intenciones fueron malinterpretadas. Una respuesta directa pudo parecer brusca. El silencio pudo confundirse con indiferencia. Una expresión facial neutra pudo interpretarse como enfado. Con el tiempo, la persona puede aprender que ser ella misma tiene consecuencias sociales imprevisibles y comienza a vigilarse. Antes de llegar a esa máscara invisible, es importante comprender otro rasgo frecuente: la presencia de intereses muy intensos y específicos. Todos tenemos temas que nos apasionan, pero en algunas personas autistas, un interés puede convertirse en un centro de atención extraordinariamente profundo. Puede ser la astronomía, una etapa concreta de la historia, los sistemas ferroviarios, una especie animal, la música de un compositor, la psicología, los idiomas o incluso un objeto aparentemente cotidiano. El tema en sí no es lo importante. Lo relevante es la intensidad con la que la persona se sumerge en él. Puede investigar durante horas, recordar detalles que otros olvidarían y establecer conexiones complejas entre datos aparentemente separados. Mientras habla del tema, su energía cambia, la voz se vuelve más viva, la atención se concentra y el cansancio parece disminuir. Desde fuera, algunas personas interpretan esta profundidad como obsesión. Sin embargo, el interés especial puede cumplir funciones muy importantes. Puede proporcionar orden en un mundo confuso. Puede ofrecer previsibilidad, placer, identidad y una sensación de competencia. También puede actuar como una forma de regulación emocional. Cuando la vida social resulta ambigua y el entorno sensorial es abrumador, entrar en un campo conocido puede darle descanso al sistema nervioso. Allí existen relaciones claras entre las cosas. Hay información que puede organizarse, patrones que pueden comprenderse y preguntas que tienen respuestas. El sistema nervioso aprende de aquello que repetimos. Cuando una actividad genera seguridad, concentración y satisfacción, el cerebro tiende a regresar a ella. No siempre se trata de escapar de la realidad, sino de encontrar un lugar interno donde la experiencia resulta más coherente. Estos intereses también pueden convertirse en una fuente de creatividad y conocimiento. Una atención intensa y sostenida permite profundizar donde otros abandonan. Muchas habilidades extraordinarias nacen de esa capacidad para permanecer cerca de un tema durante años. El problema aparece cuando el entorno ridiculiza el interés o intenta eliminarlo por considerarlo extraño. La persona puede aprender a esconder una de sus principales fuentes de alegría. Naturalmente, también es útil desarrollar flexibilidad y reconocer cuándo una conversación necesita espacio para otros temas, pero regular la expresión de un interés no significa avergonzarse de él. La cuestión no debería ser ¿cómo hacemos para que deje de interesarse tanto? Tal vez una pregunta más humana sería ¿cómo puede integrar esta pasión en su vida sin que se convierta en una fuente de aislamiento? Otro patrón que suele malinterpretarse son los movimientos repetitivos de autorregulación, conocidos habitualmente como stimming. Balancearse ligeramente, mover los dedos, tocarse el cabello, golpear suavemente una superficie,
Girar un objeto o repetir un sonido puede parecer una conducta sin sentido. Sin embargo, para el cuerpo puede tener una función precisa. Cuando el entorno es impredecible, el movimiento repetitivo crea un ritmo conocido, y el ritmo puede ser profundamente regulador. Todos hacemos algo parecido. Movemos una pierna mientras esperamos, damos vueltas por la habitación mientras pensamos o jugamos con un bolígrafo durante una conversación difícil. Son pequeños intentos del cuerpo por gestionar la activación interna. En algunas personas autistas, estos movimientos son más frecuentes porque también es mayor la cantidad de estímulos que necesitan procesar. El cuerpo no es un enemigo, sino un mensajero. Cuando repite un movimiento puede estar diciendo: necesito estabilidad, hay demasiada información o estoy intentando mantenerme presente. Durante la infancia, muchas personas reciben mensajes para detener esas conductas. Se les pide que permanezcan quietas, que no llamen la atención y que dejen de hacer cosas que parecen extrañas. Aprenden a inmovilizar el cuerpo, pero la activación no desaparece, se queda dentro. Suprimir constantemente una forma natural de regulación puede aumentar la ansiedad y el agotamiento. Esto no significa que todos los movimientos deban permitirse en cualquier contexto. Si una conducta causa daño, necesita atención y alternativas seguras. Pero cuando no existe peligro, quizá no haya nada que corregir. A veces basta con encontrar maneras discretas y respetuosas de autorregularse. Caminar unos minutos, utilizar un objeto sensorial, balancear suavemente los pies o permitir que las manos se muevan mientras la mente procesa una emoción. Comprender estos gestos cambia nuestra manera de mirarlos. Dejamos de ver una manía y empezamos a reconocer una estrategia corporal. Sin embargo, muchas personas han aprendido a ocultar no solo estos movimientos, sino también sus necesidades sensoriales, sus intereses y su forma natural de comunicarse. Han construido una versión social de sí mismas para evitar el rechazo. En la siguiente parte hablaremos de esa máscara invisible, del enorme esfuerzo que exige mantenerla y de lo que ocurre cuando una persona pasa años representando normalidad mientras su sistema nervioso se agota en silencio. Esa adaptación constante recibe un nombre: enmascaramiento social o masking. El masking ocurre cuando una persona modifica, oculta o sustituye sus respuestas naturales para parecerse a lo que su entorno considera normal. En ocasiones es una estrategia consciente, en muchas otras comienza tan temprano que la persona termina haciéndolo de manera automática. Observa cómo hablan los demás y aprende a imitarlos. Memoriza expresiones que funcionan en determinados contextos. Ensaya conversaciones antes de vivirlas. Se obliga a mantener contacto visual aunque esa experiencia le resulte incómoda. Controla sus manos para no realizar movimientos repetitivos. Sonríe cuando cree que se espera una sonrisa y ajusta su tono para no parecer demasiado seria, demasiado intensa o demasiado distante. Poco a poco construye un personaje social eficaz. Ese personaje trabaja, estudia, responde, cumple con sus responsabilidades y quizá incluso parece desenvolverse con facilidad. Desde fuera nadie sospecha lo que está ocurriendo. El entorno observa el resultado, pero no el esfuerzo que ha sido necesario para producirlo. La dificultad del masking reside precisamente en su éxito. Cuanto mejor funciona la máscara, menos probable es que alguien perciba la necesidad de ayuda. Imagina lo que significa representar durante 8 o 10 horas al día una versión cuidadosamente calculada de ti mismo. Cada gesto debe ser supervisado, cada respuesta debe compararse con una regla aprendida, cada silencio puede ser interpretado. Cada error puede quedarse dando vueltas en la mente durante horas. El cerebro necesita utilizar recursos de atención, memoria y control inhibitorio para mantener esa adaptación. Por eso, al terminar el día, la persona puede llegar a casa sin energía para hablar, tomar decisiones o responder a nuevas demandas. Quienes conviven con ella quizá no entiendan el contraste. En el trabajo parecía tranquila y competente. En casa se muestra irritable, se encierra o necesita silencio absoluto. Puede parecer que reserva su peor versión para quienes más la quieren. Sin embargo, muchas veces ocurre lo contrario.
en casa, el sistema nervioso ya no dispone de energía para seguir actuando. No es una elección deliberada, es el momento en que el cuerpo deja de sostener la tensión acumulada. La tensión moldea nuestra experiencia interna, pero también consume recursos. Vigilar continuamente el propio comportamiento puede desconectar a una persona de sus señales corporales. Puede dejar de reconocer cuando está cansada, incómoda o sobreestimulada, hasta que ya ha sobrepasado su límite. Durante años, algunas personas aprenden a preguntarse qué esperan los demás antes de preguntarse qué sienten ellas mismas. Su brújula interna queda cubierta por capas de adaptación. Esto puede contribuir a una sensación dolorosa. No sé quién soy cuando no estoy intentando agradar, encajar o evitar problemas. El masking no debe entenderse como una mentira. Es una estrategia de supervivencia social. Ha protegido a muchas personas frente a burlas, exclusión y rechazo. El problema no es que la estrategia exista, sino que sea necesaria durante tanto tiempo y sin espacios seguros donde poder descansar. Comenzar a reducirla no significa dejar de respetar las normas sociales o ignorar las necesidades de los demás. Significa reconocer las propias necesidades, permitir pequeños gestos de autenticidad y crear contextos en los que la persona no tenga que vigilarse constantemente. Quizá pueda apartar la mirada mientras escucha, tal vez necesite mover las manos para concentrarse. Puede expresar con claridad que una reunión extensa la agota o pedir que los planes se comuniquen con antelación. Son ajustes pequeños, pero le devuelven al sistema nervioso parte de la energía que antes utilizaba para ocultarse. Otro rasgo frecuente es el procesamiento literal del lenguaje y la dificultad para interpretar la ambigüedad. Imagina que tu responsable se acerca a tu mesa y dice: «Ven a mi despacho cuando tengas un momento». Tú terminas inmediatamente lo que estás haciendo y acudes 2 minutos después. La otra persona se sorprende y explica que no era urgente, que quería decir en algún momento del día. Tú no ignoraste el contexto ni intentaste exagerar. Entendiste las palabras según su significado directo. Ahora multiplica esa pequeña confusión por decenas de conversaciones diarias. El lenguaje humano está lleno de indirectas, ironías, exageraciones, dobles sentidos y expresiones que no significan literalmente lo que dicen. Tenemos que vernos algún día puede ser una cortesía y no una propuesta real. Estoy bien puede significar que alguien está profundamente herido. Haz lo que quieras puede expresar exactamente lo contrario. La mayoría de las personas aprende a interpretar estas capas de significado de forma intuitiva. Para otras, cada frase requiere un análisis adicional: el tono, el contexto, el historial de la relación y la expresión facial del interlocutor. El problema no es una falta de inteligencia. De hecho, una persona puede poseer una enorme capacidad analítica y seguir encontrando confusa la comunicación indirecta. Cuando las palabras y las intenciones no coinciden, el cerebro debe decidir qué información tiene prioridad. Debe confiar en la frase literal o en una señal social difícil de precisar. Esa incertidumbre puede generar ansiedad, especialmente si la persona ha sido criticada anteriormente por interpretar algo de manera equivocada. Después de muchos malentendidos, puede empezar a pensar que todos conocen un código secreto que ella no recibió. Esta experiencia afecta profundamente a la autoestima. La persona no solo se confunde, también puede concluir que es ingenua, torpe o incapaz de comprender a los demás. Sin una explicación adecuada, una diferencia en el procesamiento se convierte en un juicio sobre su identidad. Por eso, la comunicación clara es una forma de cuidado. Decir lo que realmente queremos, especificar los tiempos y evitar esperar que alguien adivine nuestras intenciones reduce una carga innecesaria. La claridad no empobrece la comunicación, la vuelve más segura. También conviene permitir preguntas sin interpretarlas como desafío. Cuando alguien pregunta ¿quieres decir ahora o más tarde?, quizá no está siendo rígido. Está intentando construir un mapa preciso para poder responder adecuadamente. A esta necesidad de claridad se une otro desafío: la percepción del tiempo y las transiciones entre actividades. Una persona puede sumergirse por completo en una tarea y perder la noción de las horas, no porque sea irresponsable, sino porque su atención ha quedado profundamente absorbida.
El mundo exterior se reduce, las señales corporales se vuelven menos visibles y el tiempo deja de sentirse de la manera habitual. 3 horas pueden parecer 20 minutos. El sistema de atención no funciona como un interruptor que podamos encender y apagar sin esfuerzo. Cuando el cerebro está intensamente concentrado, cambiar de actividad requiere cerrar un estado mental, reorganizar prioridades y dirigir los recursos hacia otra tarea. Para algunas personas, esa transición resulta especialmente costosa. Pedirles que abandonen de inmediato lo que están haciendo puede generar frustración, bloqueo o ansiedad. No siempre se resisten a la nueva tarea. A veces todavía no han conseguido salir neurológicamente de la anterior. Los avisos previos pueden ayudar. Dentro de 15 minutos tendremos que salir. También puede ser útil dejar un breve espacio entre 2 actividades, escribir recordatorios visibles o dividir una transición compleja en pasos más pequeños. No se trata de justificar cualquier impuntualidad ni de eliminar toda responsabilidad. Se trata de comprender el mecanismo para encontrar estrategias más eficaces que la crítica. Durante años, muchas personas han escuchado que son perezosas, desorganizadas o poco fiables, pero una explicación no es una excusa, es un punto de partida. Cuando comprendemos cómo funciona nuestra atención, dejamos de luchar contra ella de forma ciega y podemos diseñar apoyos más realistas. En la siguiente parte hablaremos de la necesidad de conexiones profundas, del cansancio que pueden producir las relaciones superficiales y de lo que sucede cuando el sistema nervioso alcanza un nivel de saturación que obliga a la persona a retirarse para recuperarse. Existe un mito especialmente doloroso. Pensar que las personas autistas no desean relacionarse, que prefieren vivir aisladas o que sienten menos afecto por los demás. La realidad puede ser muy diferente. Muchas personas dentro del espectro desean vínculos profundos, honestos y estables. No sienten menos. En ocasiones sienten con una intensidad enorme. Sin embargo, la manera en que construyen una relación puede no coincidir con las expectativas sociales más habituales. Las conversaciones superficiales, por ejemplo, pueden resultar agotadoras o difíciles de comprender. Preguntas como ¿qué tal? Suelen funcionar como fórmulas de cortesía, no como una invitación real a contar cómo nos sentimos. Pero para una persona que interpreta el lenguaje con mayor literalidad, esa diferencia puede ser confusa. Si responde con sinceridad y explica que ha dormido mal, que se siente preocupada o que está atravesando un momento difícil, quizá perciba que la otra persona se incomoda, entonces aprende que algunas preguntas no buscan una respuesta verdadera. Una vez más, aparece la sensación de estar intentando descifrar un código. Por eso, muchas personas prefieren conversaciones con contenido, intercambios en los que puedan hablar de ideas, emociones, intereses o experiencias reales. No porque desprecien la cortesía, sino porque necesitan comprender el propósito de la comunicación para sentirse presentes en ella. Cuando encuentran a alguien con quien pueden hablar sin calcular cada palabra, el vínculo puede adquirir una profundidad extraordinaria. Pueden ser personas muy leales, coherentes y comprometidas con quienes consideran importantes. Pero llegar hasta ese punto puede requerir tiempo. Cada nueva relación supone observar señales, interpretar intenciones y exponerse a posibles malentendidos. Si además la persona tiene una sensibilidad sensorial elevada, una reunión social no implica únicamente conversar. También debe procesar el ruido, las luces, las voces, los movimientos y la cercanía física. Todo sucede al mismo tiempo. Lo que desde fuera parece una cena agradable puede convertirse internamente en una tarea de gran exigencia. Después, la persona quizá necesite pasar horas sola. No porque la experiencia haya sido desagradable ni porque rechace a quienes estaban con ella, sino porque su sistema nervioso necesita disminuir la estimulación. Es importante comprender esta diferencia. Retirarse no siempre significa alejarse emocionalmente. A veces, apartarse es precisamente lo que permite conservar el vínculo. Si la persona se obliga a permanecer disponible cuando ya está saturada, puede terminar irritada, bloqueada o incapaz de responder con claridad. Respetar la necesidad de soledad no debilita una relación, puede hacerla más segura. La neurociencia nos invita a observar que todo organismo necesita alternar
entre activación y recuperación. Ningún sistema nervioso puede permanecer indefinidamente alerta, procesando estímulos y adaptándose a las expectativas del entorno. En algunas personas autistas, esa acumulación puede conducir a una sobrecarga profunda. Cuando se mantiene durante demasiado tiempo, puede aparecer lo que se conoce como burnout autista. No se trata simplemente de estar cansado después de una semana difícil. Es una pérdida significativa de recursos físicos, emocionales y cognitivos, tras periodos prolongados de sobreexigencia, enmascaramiento o estimulación. La persona puede sentir que actividades antes manejables se vuelven imposibles. Puede costarle más hablar, organizarse, trabajar, cocinar o responder a mensajes. La sensibilidad a los ruidos aumenta. Las decisiones sencillas parecen enormes. Incluso levantarse de la cama puede requerir un esfuerzo desproporcionado. Desde fuera, este cambio puede interpretarse como pereza, depresión, falta de compromiso o desinterés. Pero el cuerpo quizá esté expresando algo más básico. He llegado al límite de lo que puedo sostener. El cuerpo no es un enemigo, sino un mensajero. El problema es que muchas personas han aprendido a ignorar sus señales hasta que el organismo ya no puede seguir compensando. Continúan asistiendo a reuniones, aceptando planes y respondiendo a demandas porque temen decepcionar a los demás. Tal vez notan una tensión creciente, pero se dicen que deben esforzarse un poco más. Duermen peor, se vuelven más sensibles y pierden la capacidad de concentrarse, pero siguen adelante hasta que el sistema se detiene. Recuperarse puede necesitar algo más que una siesta o un fin de semana sin trabajo. Puede requerir silencio, menor estimulación, rutinas previsibles y tiempo sin la obligación de representar ningún papel. No existe una única forma de recuperación. Para algunas personas será caminar solas en un lugar tranquilo. Para otras, permanecer en una habitación con poca luz, volver a un interés especial, escuchar un sonido repetitivo o reducir temporalmente los compromisos sociales. La atención moldea nuestra experiencia interna. Dirigirla durante unos minutos hacia la respiración y las sensaciones corporales puede ayudar a reconocer el estado del sistema nervioso. No es necesario respirar de una manera perfecta. Basta con permitir que la exhalación sea un poco más lenta y observar dónde se acumula la tensión. Quizá el cuerpo pide silencio. Quizá necesita movimiento. Quizá lleva horas intentando decir que tiene hambre, frío o cansancio. También puede ayudar a reducir algunos estímulos que mantienen al cerebro en una búsqueda constante de novedades. Pasar continuamente de una notificación a otra, de un vídeo breve al siguiente y de una conversación a otra dificulta que el sistema descienda de su nivel de activación. Alejar el teléfono durante unos minutos, caminar sin escuchar nada o leer unas páginas con calma no transformará la vida de inmediato, pero puede crear pequeños espacios de menor demanda. El sistema nervioso aprende de aquello que repetimos. Si repetimos únicamente prisa, vigilancia y exigencia, el cuerpo aprende que nunca es seguro detenerse. Si introducimos pausas reales, límites y momentos de atención amable, también puede aprender gradualmente otra forma de estar. Esto no significa que todas las dificultades descritas en este vídeo indiquen autismo. La necesidad de rutina, la sensibilidad, el cansancio social o la dificultad para gestionar el tiempo pueden aparecer en muchas condiciones y experiencias distintas. Un rasgo aislado no constituye un diagnóstico. La evaluación del autismo requiere observar el desarrollo completo de la persona, la presencia de varios patrones, su impacto cotidiano y el contexto en el que aparecen. Si alguien se reconoce profundamente en estas experiencias y siente que afectan a su bienestar, puede ser útil hablar con un profesional cualificado que conozca el autismo en adultos y las formas menos visibles de presentación. Buscar una evaluación no significa perseguir una etiqueta. Puede significar buscar un lenguaje que permita comprenderse. Para algunas personas, recibir una explicación adecuada después de décadas no cambia quiénes son, cambia la historia que se habían contado sobre sí mismas. Donde antes veían defectos, comienzan a reconocer necesidades. Donde veían fracaso, descubren agotamiento. Donde veían frialdad,
reconocen una forma diferente de expresar afecto. Y donde pensaban que había algo roto, empiezan a comprender que su sistema nervioso había estado intentando adaptarse a un mundo que rara vez tuvo en cuenta su manera de percibirlo. La transformación interior no comienza obligándonos a ser otra persona, comienza observándonos con mayor precisión y menos juicio. El cerebro puede aprender nuevas estrategias, pero ese aprendizaje no nace de la violencia contra uno mismo. Nace de la repetición, de la atención, de los entornos seguros y de una comprensión más amable de lo que ocurre dentro del cuerpo. Quizá el primer paso no sea cambiar nada, quizá sea detenerse y decir, ahora entiendo por qué esto me cuesta. Esa frase no resuelve todo, pero puede terminar con muchos años de culpa innecesaria. Si este vídeo te ha ayudado a comprenderte o a mirar de otra manera a alguien cercano, puedes compartir en los comentarios qué parte te hizo reflexionar más. Suscríbete al canal para continuar explorando la relación entre el cerebro, el cuerpo, las emociones y la atención. Y recuerda, comprenderte no te encierra en una definición, te ofrece un punto de partida más honesto, desde el cual comenzar a cuidarte.